corto. Adelante. Claro, Bueno. se escucha. Dale, dale. Gracias, Miramar. Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Veo que hay, por lo menos reconozco voces familiares y algunos nombres también familiares, ¿no? Quizás ya han participado en alguna otra charla. ¿Cómo te va? Sí, Sí. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? todo tranquilo, vos tanto tiempo. Qué bueno escucharte. Bien, bien. Bueno, buenísimo. Dale, lo mismo. Esperemos que te lleves algo también de esta charla, ¿sí? Vamos. Bueno, como les contó Miramar, yo estoy... lo que les voy a pedir es, con el tema de los micrófonos, si lo pueden tener exactamente así. Más que nada para no contaminar lo que es el sonido ambiente y que no haya interferencia con los demás, ¿sí? Con el tema de las preguntas y consultas que puedan ir haciendo, las pueden ir generando a través de lo que es el chat, como explicó Miramar. Y al final vamos a dedicar unos minutos para responder algunas preguntas. De todas formas, si tienen preguntas, si surgen consultas, escríbanla en el chat, porque después al final, o mejor dicho, mañana cuando hagamos el relevamiento de todas las dudas y consultas, nos vamos a tomar el trabajo de responder, ¿sí? O sea, a aquellos que hacen dudas, o que tengan dudas y que hagan las consultas pertinentes, les vamos a responder, ¿ok? Entonces lo que les pido es esto, nada más, con el micrófono, tratemos de tenerlo apagado para que no haga interferencia, ¿sí? Perfecto. Bueno, como estaba explicando Miramar, antes que se le corte, yo hace aproximadamente 22 años que estoy en el rubro de la logística. Comencé como peón general, terminé ocupando posiciones de jefaturas y gerencias. La más importante quizás a reconocer en relación de dependencia fue la gerencia de tráfico en el grupo logístico Andreani. Después, bueno, pasé por diferentes organizaciones, empresas. A partir del 2012 formamos lo que es el Instituto Argentino de Logística, INALOG, que tiene dos divisiones, la división consultoría y la división de capacitación y formación, ¿sí? A esto nos dedicamos, básicamente nos enfocamos en lo que son empresas pymes, sobre todo ahora, ¿no? Con esta problemática, con este contexto, con los efectos de la pandemia, de COVID, de cuarentena, y con el auge, porque es interesante remarcar de esto, ¿no? El auge de la logística. Es como que ahora muchos nos dimos cuenta de la importancia de la logística, no solamente desde el punto de vista de los costos, sino también desde el punto de vista del servicio al cliente, ¿sí? Así que esta charla que vamos a tener hoy, ya empezamos, de alguna manera lo que busca es tratar de relacionar algunos conceptos. Lo primero que vamos a hacer es repasar una definición, o sea, para que todos tengamos presente, para que todos hablemos el mismo idioma de cuando definamos lo que es logística. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con una definición de logística, repasando para algunos, para otros será la primera definición que escuchen. Con respecto a este tema, ¿a qué es logística? Si ustedes googlean o buscan libros, artículos, sitios, van a encontrar cientos de definiciones, ¿sí? Yo lo que les voy a presentar a ustedes son dos definiciones. Una que es la académica, la que se utiliza en las carreras, por lo menos aquí, en lo que es Argentina. No sé si tenemos a alguien de otro país, pero aquí en Argentina, la que van a ver, la académica, que es la más larga, se utiliza. Y después una segunda definición que es conocida como los 6 supuestos, ¿sí? Entonces, el pretexto, digamos, de encarar esta primera parte es que unifiquemos todos ese concepto y a partir de ahí comencemos a transitar el segundo paso de esta hoja de ruta. Que el segundo paso de esta hoja de ruta es empezar a hablar de lo que es una logística 4.0. Dice un futuro muy presente, ¿no? Parece una contradicción. Pero en realidad esto es parte justamente de los efectos que también generó COVID, la cuarentena, el confinamiento, la pandemia, como quieran llamarlo, ¿sí? Lo que hizo esto, o una de las cosas que nos va a dejar el COVID en lo que respecta a la vida laboral, es el adelanto de la evolución de los procesos logísticos, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, aquí en Argentina existe la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, CASE, y hay un informe muy, muy interesante
reciente, ¿no?, de aproximadamente fines de junio del 2020, en plena pandemia. Y en ese informe nos comenta y nos explica que el volumen operativo que hoy estamos tratando de procesar y de satisfacer equivale al volumen operativo que se esperaba por tendencia de crecimiento normal para el 2025. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que nosotros con una estructura del 2020 estamos tratando de responder a una demanda que se esperaba para dentro de 5 años. ¿Ok? Esa es un dato interesante. El otro dato interesante de ese informe viene quizás a tirar un poco de luz, pero solamente un poco de luz, a una pregunta que preocupa, sobre todo a ver cómo encontrar la respuesta, ¿no?, a una pregunta, sobre todo a los dueños y a los directores y a los directivos que tienen que decidir sobre inversiones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago? O sea, este crecimiento exponencial que hubo relacionado con lo que es el comercio electrónico, crecimiento exponencial que se dio en algunos rubros, no en todos los rubros, pero en algunos rubros creció de manera exponencial, y eso necesitó, por ejemplo, que salgamos a cubrir, a como dé lugar, y a incorporar muchos más recursos de lo que teníamos planificado, ¿sí? Llámese recursos, mano de obra, equipamiento fijo, móvil, unidades, camionetas, vehículos, camiones, y espacio, depósitos. Entonces, por ejemplo, hoy, imagínense en qué situación estará hoy estará un dueño que se está preguntando, bueno, yo pasé de 400.000 unidades facturadas en febrero a 1.200.000 unidades facturadas a fines de junio, principio de julio. ¿Qué se está preguntando este dueño? Bueno, ¿qué hago? ¿Salgo a alquilar un depósito? ¿Compro un terreno? ¿Monto mi propio depósito? ¿Para qué? Segundo. Y la duda en todo esto, ¿dónde radica? Radica en cuánto de este volumen operativo, que en algunos sectores creció de manera exponencial, va a permanecer. ¿Sí? O sea, cuánto de este volumen que ha crecido va a seguir después que pasen los efectos de la pandemia, de la cuarentena y del confinamiento y de las restricciones. Ese informe de CASE tiene, o por lo menos intenta, empezar a tirar algunas respuestas al respecto, y dice lo siguiente, ¿no? Dice que, según encuestas realizadas a diferentes participantes de lo que es el comercio electrónico en nuestro país, en Argentina, se estima que aproximadamente el 70% de lo que es el volumen actual de comercio electrónico va a seguir activo, una vez que terminen los efectos de la pandemia. ¿Sí? Entonces, con ese dato también es importante ver que esto no es, digamos, transitorio y que esta situación en la cual estamos inmersos desde el punto de vista operativo, de desborde, de fallas en las entregas, de sobrecostos, es una situación que por lo menos vamos a seguir conviviendo, por lo menos todo el año que viene. ¿Sí? Entonces, es de vital importancia que empecemos a ponerle foco a cómo vamos a seguir gestionando la función logística. ¿Por qué? Porque en una primera etapa, allá por marzo, fines de marzo, principio de abril, mayo, nosotros salimos a cubrir el servicio como dé lugar. O sea, salimos a cubrir a como dé lugar. Incorporamos recursos, salimos a alquilar depósitos, posiciones, incorporamos recursos humanos, camionetas. Pero ¿qué pasó? Los costos se nos dispararon y el nivel de servicios se vio afectado. ¿Sí? Entonces, esa situación o esa primera etapa de emergencia, rápidamente en las organizaciones tiene que dejar lugar a una segunda etapa. Y esa segunda etapa tiene que estar caracterizada por lo que es una normalidad, o sea, volver a los indicadores normales y habituales, en lo que refiere a costos y nivel de servicio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo esto es un desafío. ¿Y por qué es un desafío para los que administran una operación logística? Porque ustedes imagínense que nosotros podemos viajar en el tiempo, retrocedemos 15 años, hacemos una búsqueda y selección, seleccionamos al mejor jefe operativo de centro de distribución o jefe de depósito, y lo ponemos acá, hoy, acá, en esta situación, con este advenimiento de la tecnología, y le empezamos a hablar de la nube, le empezamos a hablar del Big Data, le empezamos a hablar de la impresión 3D, le empezamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de ruteo,
Entonces, estamos en pleno proceso de rompimiento de un paradigma. O sea, se está rompiendo un paradigma. Se está transformando lo que conocíamos como logística tradicional en lo que es la logística 4.0, que es el tema de nuestro segundo punto de encuentro en esta hoja de ruta de hoy, ¿no? Logística 4.0, un futuro muy presente. Si nos hubiésemos encontrado el año pasado, seguramente estaríamos hablando de un futuro en el cual los avanzados o los osados estarían invirtiendo en este tipo de tecnología, ¿sí? Pero para que tengan una idea, hoy nosotros tenemos, acá en Argentina, empresas de motomensajería. Fíjense que ni siquiera estoy hablando de un operador logístico, ¿no? Porque uno espera que un operador logístico no tenga reparos en lo que es inversión. Bueno, hoy estamos hablando de motomensajerías que invierten en un sistema de ruteo basado en lo que es machine learning, la capacidad de aprender que tienen hoy los ordenadores, y en lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ahí uno se pone a pensar y dice, a ver, pará, esta motomensajería que hace 2 años era una motomensajería que llevaba sobres, hoy es un modelo a seguir y es uno de los proveedores más importantes de Mercado Libre. ¿Y por qué? Porque entendió que tenía que empezar a jugar fuertemente en lo que es la logística 4.0, ¿sí? Así que cuando toquemos este tema, vamos a tratar de explicar qué es esto de 4.0, está relacionada con la cuarta revolución industrial en donde estamos inmersos en este momento, a partir del 2011, del 2012, y vamos a caracterizar esa industria 4.0, porque esto de 4.0 no es solamente para lo que es logística, ¿no? Sino que también es para las demás áreas. Bien, y el tercer punto de encuentro en esta hoja de ruta que vamos a ver hoy es logística aplicada al comercio electrónico. Conceptos, ¿sí? Conceptos iniciales y disparadores. Fíjense que la idea hoy es transitar por estos 3 puntos e ir uniéndolos, ¿no? Primero explicar qué es logística, segundo, enfocarnos en el concepto de logística 4.0, este futuro que ya está acá, y ya lo tenemos que empezar a gestionar, y tenemos que aprender a gestionar, ¿no? Y una logística aplicada al comercio electrónico. Es el comercio electrónico el gran impulsor de este cambio de paradigma o de este cambio de los procesos logísticos. Y cuando digo cambios me refiero a ¿qué? A digitalización, a incorporación de tecnología, ¿sí? Entonces, y hay tecnología, el acceso a la tecnología, a cierto tipo de tecnología, hoy se está volviendo mucho más accesible todavía que hace 5 o 10 años atrás, ¿sí? Grandes jugadores han entendido esto, grandes jugadores me refiero a grandes proveedores de servicios de software logístico, han entendido esto y han acondicionado sus habituales productos, servicios de gestión, sistemas de gestión de almacenes, sistemas de ruteo, los han acondicionado o los han adecuado para la nueva demanda. No es lo mismo un sistema de ruteo para un operador logístico que tiene que coordinar 2.200 vehículos, que tiene que rutear o administrar 2.200 vehículos, que para una pyme. Quizás una pyme tiene 12 vehículos, pero que tiene problemáticas similares desde el punto de vista cualitativo, no así desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Pero sí desde el punto de vista cualitativo, las problemáticas de lo que es la distribución urbana. Y en donde una solución informática, una tecnología asociada a este concepto de logística 4.0 puede marcar la diferencia y puede pegar o puede ayudar a esta pyme a pegar un salto cuantitativo en cuanto a la calidad del servicio que brinda, ¿sí? E incluso a fortalecer lo que es el concepto de competitividad. Si alguno de ustedes participó en alguna capacitación anteriormente conmigo, y si ese anteriormente es de hace 2 años o 1 año, seguramente se acordará que yo siempre digo, antes de invertir en tecnología, primero mejora continua. Es decir, antes de comprar un sistema de gestión de almacenes, antes de comprar un sistema de ruteo, mejora continua. Prepara el terreno, mejorá, revisá los procesos, elimina desperdicios. Una vez que hiciste eso, nos sentamos y analizamos a ver qué sistema se puede adecuar, ¿sí? Hoy, si ustedes me escuchan, sigo diciendo y sigo sosteniendo que el concepto de mejora continua se tiene que aplicar a todas las operaciones logísticas, que el concepto de logística esbelta o logística sin desperdicios se tiene que aplicar, que tiene que ser una obsesión por parte de los responsables de logística detectar y eliminar desperdicios. Pero en paralelo
ya hay que empezar a analizar la incorporación de tecnología, ¿sí? Incluso es un poco contradictorio, ¿no? Montar una operación de logística, de logística aplicada al comercio electrónico, si no tengo tecnología. Y acá quiero aclarar, no estoy diciendo que no se puede hacer, lo que estoy diciendo es que si no incorporás tecnología, rápidamente vas a quedar fuera del mercado y vas a perder competitividad, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces he presentado lo que es esta hoja de ruta. Vamos con el primer concepto, logística. ¿Qué es logística? Primero, para definir logística, utilicemos dos palabras, planificar y ejecutar, ¿sí? Logística, una definición muy genérica y muy general de logística, pasa por entender que la logística trata de planificar y ejecutar diferentes actividades, ¿para qué? Para alcanzar un objetivo. ¿Cuáles son esos objetivos? A ver si alguno tiene fresquito algunos conocimientos o tiene conceptos que cotidianamente ve en sus trabajos. A ver, ¿qué objetivos generales son dos? ¿Cuáles son esos dos objetivos generales que un administrador de un proceso logístico tiene que perseguir, sí o sí? ¿Servicio? Servicio es uno, tal cual. Servicio como servicio al cliente, cumplimiento con la satisfacción del cliente. O sea, poniendo como uno de los principales focos de nuestra gestión, ¿a quién? Al cliente, ¿sí? ¿Y el otro? Uno es puertas para afuera, el cliente. Satisfacción al cliente, acá como dice Marcelo, ¿no? Y el otro, puertas para adentro. ¿Qué nos piden siempre? La logística interna. Claro, digamos, la logística interna, pero como bien dice acá Luis Gustavo Fernández, los costos, ¿sí? O sea, nos piden esto. Por un lado es brindar el mejor servicio al cliente que puedas dar. Y por otro lado es cuidar los costos, ¿sí? Que quizás no siempre se trate de disminuirlos, sino por lo menos tenerlos administrados y controlados, ¿sí? Por supuesto que el objetivo final siempre va a ser tratar de disminuirlos, pero no olvidarnos nunca que esa disminución tiene que ir de la mano con el nivel de servicio, ¿sí? Cristina acá nos aporta un concepto más, que algunos los pueden tomar quizás con respecto a lo que es calidad del servicio, ¿no? Pero quedémonos acá con lo que nos dice Cristina. Costos, calidad y tiempo. Dicho de otra forma, servicio al cliente, costos y plazos de entrega, ¿sí? Así que esos son, digamos, los dos objetivos principales de la función de cualquier responsable logístico, pasa por servicio al cliente y costos. ¿Cómo tienen que ser esos costos? Competitivos. ¿Cómo tiene que ser ese servicio al cliente? Lo pactado con este cliente, ¿sí? Bien, entonces, la logística, a su vez, comprende, y esta es una aclaración que siempre hago, ¿sí? Siempre hago, y es importante tenerla en cuenta. Logística no es solo transporte. De la misma forma que logística no está dentro de la actividad de transporte, sino que el transporte, el almacenamiento y la gestión de los pedidos, o la gestión de la información asociada a esos pedidos, conforman la definición de logística. Entonces, cuando yo hablo de logística, no solamente tengo que hablar de transporte, sino que también hablo de un almacén, o un centro de distribución, o una base de transferencia, un cross-docking, como queramos llamarlo, o como tengamos que llamarla en realidad, y a la gestión de la información asociada a esos pedidos, ¿sí? De hecho, el costo logístico se define por estos tres componentes. El costo logístico, ¿a qué es igual? Es igual al costo de gestionar el transporte, es igual al costo de gestionar el almacenamiento, y a la sumatoria de todos los costos asociados para gestionar los pedidos de los clientes. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte? Entonces, logística, no solamente transporte, esto lo aclaro porque suele ser, digamos, una mala interpretación de la definición de logística, ¿no? De la misma forma que transporte está dentro de la definición de logística, logística está dentro de la definición de cadena de suministros. Cadena de suministros o supply chain. ¿Bien? Nos podemos encontrar a lo largo de esa cadena de suministros. Esa cadena de suministros va a estar formada por el proveedor de mi proveedor, mi planta de producción, mi centro de distribución regional, mi cliente y los clientes de mis clientes. O sea, cada uno de estos actores económicos que acabamos de describir conforman lo que es esta cadena logística, ¿sí? Esta cadena de suministros o esta cadena de abastecimiento. Entonces, a lo largo de toda esa cadena de abastecimiento,
yo por lo menos me voy a poder encontrar con, o voy a poder clasificar por lo menos 5 tipos de logística. ¿Sí? En todas siempre se va a tratar de lo mismo. ¿De qué? Gestionar el transporte, gestionar la función de almacenamiento. Aclaro, cuando decimos gestionar la función de almacenamiento, ¿a qué nos referimos? A gestionar todo lo que pasa dentro del centro de distribución, del depósito, de la bodega, del cross-docking. Y la tercera, gestionar toda la información asociada a esos pedidos. ¿Sí? Entonces, nos vamos a encontrar, dijimos, con 5 logísticas. La primera, logística de aprovisionamiento. ¿Dónde encontramos esta logística? En la interacción de flujos de materiales e información entre quién? Entre el punto de producción y el proveedor de insumos, materias primas, etc. Yo ahí tengo una logística. ¿Qué tengo ahí? Tengo un flujo de materiales y un flujo de información entre quién? Entre el proveedor y el punto de producción, o la función de producción. ¿Sí? ¿Qué tengo ahí entonces? Tengo que administrar el transporte de abastecimiento, tengo que administrar el centro de distribución o el almacén en el cual yo recibo los insumos. Seguimos escalando en esta cadena de suministros. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con la próxima logística, que esa próxima logística es la logística de producción. Básicamente en esta logística me tengo que encargar de ¿qué? De gestionar ese flujo de materiales, ese flujo de información y ese transporte, ¿para qué? Para abastecer en tiempo y forma la producción. Seguimos subiendo. En esta cadena ya vamos a ver desde producción, cuando almacena su producto terminado, a partir de que el producto terminado sale a los centros de distribución regionales o a los clientes, nos encontramos con lo que es la logística de distribución. Esa logística de distribución se caracteriza por ser una de las más costosas y una de las más complejas. ¿Sí? ¿Dónde va a estar esta logística de distribución? Va a estar enfocada en lo que es la entrega final del producto a los clientes. ¿Sí? Es ahí donde vamos a encontrar la mayor complejidad y es ahí donde vamos a encontrar generalmente el mayor componente de costos logísticos. ¿Bien? Tradicionalmente, libros de hace muchos años se enfocaban en estas 3 logísticas: aprovisionamiento, producción y distribución. La logística de distribución comprendía tanto al cliente final como a la boca de supermercados o como al otro centro de distribución de un cliente mío. ¿Sí? La que sigue, la logística inversa. Esta logística en realidad está presente en todas. O sea que esta logística en realidad la tendríamos que poner de manera vertical, no horizontal, ¿no? Es una logística que atraviesa todas, digamos. En lo que es la logística de aprovisionamiento, tengo también lo que es logística inversa. En producción tengo logística inversa. En distribución también tengo logística inversa. ¿Sí? Una aclaración con respecto a logística inversa. Ya para empezar a sentar algunas diferencias entre lo que es la logística tradicional y la logística aplicada al comercio electrónico. En la logística tradicional, todo el flujo inverso de mercadería, ya sea rechazos por entregas fallidas, devoluciones, retiros realizados, cambios. En lo que es la logística tradicional, la logística inversa es algo así como un dolor de cabeza. O sea, lo hacemos porque no nos queda otra, lo hacemos rápido, descargamos la mercadería que vino con devolución, la descargamos y la ponemos al fondo del depósito, la dejamos ahí porque tenemos que salir rápidamente. Entonces esa mercadería quedan 2, 3, 4 días, meses. Tengo casos de mercaderías que han quedado meses sin ser contabilizadas y sin ser controladas. ¿Todo por qué? Porque en el chip que llevamos puesto de logística tradicional, todo lo que es devolución es un dolor de cabeza. ¿Sí? Es algo que no está, digamos, como prioritario. ¿Bien? Pero tenemos logística inversa. E incluso muchos de nosotros hemos hecho logística inversa antes de saber que se llamaba así, logística inversa. ¿Sí? Aquel que recibió alguna devolución de un chofer y que la procesó, estaba en pleno proceso de logística inversa. Aquel que tuvo que reprogramar una entrega fallida, estaba en lo que es un proceso de logística inversa. ¿Bien? Y vamos a la quinta, que la quinta es lo que este año ha explotado, este año nos trajo, nos regaló el volumen operativo esperado en el 2025, nos lo trajo ahora en el 2020, y que es la logística aplicada al comercio electrónico, o, como la llaman, la I-logística, ¿sí? Logística aplicada al comercio electrónico.
que tiene muchos puntos en común, por supuesto, con la logística tradicional, y tiene pocas diferencias, pero esas diferencias son fundamentales. Sin ampliar mucho en el tema, vamos a volver en lo que es logística inversa. De hecho, una de las grandes diferencias que puede haber entre la logística de distribución y la logística aplicada al comercio electrónico, justamente está en ¿dónde? Está en la logística inversa, ¿sí? Mientras que en la logística de distribución, perdón, ahí está. Mientras que en la logística de distribución, la logística inversa es un dolor de cabeza, en la logística aplicada al comercio electrónico, la logística inversa, un buen proceso de logística inversa montado, es un factor decisor clave para la compra. ¿Qué quiere decir esto? Aquel comprador que está por seleccionar un producto y tuvo quizás una mala experiencia con un proveedor de servicios logísticos, lo va a pensar dos veces, ¿sí? Aquel proveedor, aquel consumidor o aquel comprador que de repente tiene que comprar un producto y lo ve publicado en dos lugares distintos, cadena de retail 1, cadena de retail 2, es el mismo producto, es el mismo precio, no tiene costo de envío, pero cadena de retail 1 me resuelve un potencial proceso de logística inversa, un cambio, una devolución, me lo resuelve mucho más rápido que la cadena de retail 2. Entonces, ahí, la logística inversa es un factor decisor de compras. Y sobre todo, ¿por qué? Porque todavía una de las grandes desventajas que tiene la comercialización electrónica, la venta de productos a través de Internet, es que yo no puedo tocar el producto. O sea, yo puedo ver una imagen, pero no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo probar, ¿sí? Entonces ahí entra un concepto que se llama la conveniencia. Sobre todo esto lo vemos en calzados, ropas, todo lo que tenga que ver con talle, ¿no? Entonces es importante, y ahí juega mucho, ¿qué cosa? El proceso de logística inversa. Entonces, imagínense ustedes a este jefe de depósito que lo fuimos a buscar 15 años atrás. Lo traemos, lo ponemos a gestionar una operación de logística inversa, ¿qué va a hacer con las devoluciones y los cambios? Las va a recibir y las va a amontonar allá en el fondo. O sea, no va a dar una rápida resolución, ¿sí? De hecho, si ustedes tienen algún manual o han participado en la lectura de alguno de los manuales de logística, por lo menos los tres más reconocidos, el de Sunil Chopra, el de Ronald Balú y el de Díaz de Santo, ustedes ahí van a poder encontrar lo siguiente, que cada vez que se habla de las actividades principales adentro de un depósito, nombra 5 actividades. Y en ninguna nombra a la logística inversa, ¿sí? Entonces, para cerrar esta parte de clasificación de logística, entender que la logística tradicional tiene muchos puntos en común con la logística de e-commerce, entender que la logística inversa atraviesa a todas las logísticas, de principio de la cadena hasta el fin de la cadena, y entender y cambiar el chip, de que si me pasás de una logística tradicional, ¿qué quiere decir una logística tradicional? Mi cliente final, ¿quién es? Un supermercado, una empresa, un kiosco, un almacén, una tienda. Si me pasás de esa logística a una logística enfocada al comercio electrónico, en donde el cliente final, ¿quién es? Somos nosotros, ¿sí? Y no hay cliente más exigente que nosotros. Entonces yo ahí tengo que entender que uno de los primeros chips que tengo que cambiar, ¿cuál es? Le tengo que dar entidad propia a la logística inversa. Entonces, sería algo así como reescribir esos manuales y decir, en lugar de los 5, decir, las 6 actividades más importantes son de un centro de distribución e incluimos lo que es logística, ¿sí? Logística inversa. ¿Qué dicen estos manuales? Recibir, almacenar, preparar, despachar y controlar el stock. 5 actividades básicas. ¿Qué tenemos que incorporar nosotros? Que ya no son 5, son 6, y tenemos que contemplar la logística inversa. ¿Bien? O sea, darle entidad propia a la logística inversa. ¿Qué es esto de darle entidad propia? Darle un rango de proceso interno dentro del centro de distribución. Tan importante como, por ejemplo, puede ser la recepción. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Avanzamos? Bueno, hablábamos de estos flujos, los flujos presentes, ¿no? En lo que es un proceso logístico. Yo tengo movimiento de mercadería desde lo que es un punto de origen hasta el cliente, tengo flujo de información y tengo flujo financiero, ¿sí? El más importante para la dirección, por supuesto que es este. El más importante para nosotros
que tenemos que planificar una operación logística es el flujo de información, ¿sí? Los tres son críticos, los tres son importantes, pero dependiendo del lugar en donde nos pongamos nosotros, uno va a tener más relevancia que otro. Yo para planificar y gestionar un proceso logístico necesito de la información correcta, ¿sí? Si yo tengo una buena planificación alimentada por este flujo de información, las probabilidades de que este flujo de mercadería se rompa son mínimas. ¿Bien? ¿Se va a romper? Seguro. ¿Voy a tener demoras? Seguro. ¿Retrasos? Seguro. ¿El cliente me va a rechazar? Seguro. ¿Sí? Pero las probabilidades bajan. ¿Ok? Y estos flujos, a lo largo de esta cadena de suministros, son bidireccionales. Ahí es donde entra entonces el concepto de logística inversa, ¿sí? Bueno, vamos acelerando. Entonces, ¿qué es logística comercial? Y acá les dejo a ustedes la definición utilizada, por lo menos en 3 de las universidades en las que se dicta aquí en Argentina la carrera de logística, ¿sí? Y que dice así, ¿no? La logística es aquella parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que planifica, implementa, dirige y controla el flujo hacia atrás y adelante, y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores. Bueno, imagínense ustedes que estamos en una entrevista laboral, y yo les pregunto a ustedes, yo los estoy entrevistando, y les pregunto, bueno, definime qué es logística. O sea, me estás contando que sos jefe de logística, me estás contando que sos gerente de logística, definime qué es logística para vos. Y la verdad que esta definición, si bien es la académica y si bien la podemos desmenuzar en muchas partes, a mí particularmente me resulta poco práctica, ¿no? Porque incluso en algún momento es como que se forma en un trabalengua, se transforma en un trabalengua, ¿sí? Pero cuando la leemos por segunda vez empezamos a asociar conceptos que estuvimos hoy mencionando, ¿no? Hablamos sobre planificar, gestión, controlar, flujo, almacenamiento, eficacia, eficiente, información, consumidores. O sea, si hablamos de eficiencia estamos hablando de costos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién da esta definición? La mejor fuente que puede haber para mí, que es APIX, que es una institución sin fines de lucros, norteamericana, y que, entre otras cosas, tiene lo que es la certificación APIX, ¿sí? La certificación APIX, que es, vos te preparás, rendís un examen, y si lo aprobás, te dan la certificación de la temática en la cual te hayas certificado. Lo bueno de esa certificación es que es válida en Argentina, en Australia, en Gran Bretaña o en Sudáfrica, ¿sí? Vamos ahora entonces, para cerrar la introducción al primer punto, la definición de logística. ¿Qué es logística? Vamos con la que se conoce como los 6 supuestos de la logística, ¿sí? Y esos 6 supuestos tienen que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con, ¿a qué te dedicas vos? ¿Qué es lo que haces como jefe de logística, como supervisor de tráfico, o como supervisor de centro de distribución? Bueno, mira, básicamente yo me dedico a ¿qué? A entregarte los productos requeridos en el lugar estipulado, en el momento adecuado, con el precio acordado y en las condiciones establecidas, ¿sí? Todo muy lindo, suena muy bien, pero la verdad que alcanzar esto todos los meses es el gran desafío. Perdón, no es el gran desafío, es el desafío. Y alcanzar todo esto todos los meses, la verdad que no siempre podemos, ¿sí? O sea, no siempre te llevo el producto que vos quisiste, te lo entregué en el lugar que quisiste, en el momento, con el precio y en las condiciones. Pero acá no termina. Yo dije que se conoce como los 6 supuestos. Acá falta un supuesto más. ¿Y cuál es ese sexto supuesto? Que yo tengo que cumplir con todo esto, que ya de por sí es un desafío, lo tengo que cumplir al más bajo costo, pero siempre ese más bajo costo no tiene que ser el más bajo costo. Tiene que ser un costo bajo, pero que a su vez sea compatible con el nivel de servicio a brindar. ¿Bien? Entonces esta es una de las definiciones más prácticas que podemos entender y que podemos buscar de lo que es logística. ¿Bien? Pero acá le falta algo más. Imaginemos que estamos en esa entrevista. Imaginemos que nos hacen una repregunta y nos dicen, bueno, está perfecta esta definición, pero contame, ¿cómo hacías vos? ¿Cómo sabías que lograbas esto? O que no lo lograbas, ¿no? Y ahí entra la parte de que medición y control. Yo tengo que medir y controlar, ¿sí? Acuérdense siempre de esto, ¿no? La importancia de los indicadores, la importancia de tener un tablero de control,
La importancia de medir y controlar, la importancia de que si yo tengo un gerente en la operación y esa operación no tiene indicadores, en realidad ese gerente no está gestionando, ¿sí? Porque el paso previo, o los dos pasos previos, digamos, a la gestión, es la medición y el control. Yo no puedo gestionar, no puedo modificar, cambiar, no puedo asignar más o menos recursos de una manera eficaz y eficiente si yo no tengo medido la actividad que yo quiero gestionar, ¿sí? Sí, Cristian, tal cual, eso, ¿no? Son los KPIs en inglés, o los indicadores, o el tablero de control. ¿Bien? Entonces, terminamos con lo que es logística, ¿sí? Con la definición de logística, para que todos la compartamos y podamos sentar bases comunes, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí, muchachos? A ver, algo en los chats. Perfecto. Malísima la inversa, costosa y te roba mucho tiempo. Sí, tal cual, Agustín, es así, pero acordate, es más, ya lo hablamos con vos y vos ya habías comentado de esto también, ¿no? O sea, es importante entender que lo que es el comercio electrónico es un factor decisor clave de compra. Bueno, hoy por hoy, uno de nuestros clientes trabaja, viste, en todos los shoppings, es una reconocida perfumería. Tenemos que conseguir, no sé, de 5 cajas por local, los distintos shoppings de lo que sería Capital y Gran Buenos Aires. Sí. Porque te abren el local, suponete, de 12 a 1 para ir a buscar 6 cajas. Y tenés que administrar una unidad específica para que se meta, claro, en el cardón de Unicenter a buscar cajas de perfume. O sea que... Agustín, fíjate que hace mucha interferencia el micrófono, ¿sí? Pero sí, digamos, para cerrar. A ver, ¿ahora? Ahora parece que sí, a ver. No, es muy tedioso el combinar con un cliente que va un ratito nada más a un local a buscar unas cajas, el costo, el tiempo que le ocupa una unidad que puede estar en reparto. Sí, tal cual. Es muy complicado. Hoy, por ejemplo, en ese sentido, con los comercios que hoy están cerrados, si nos hace un poquito más llevadero, ¿cierto? Claro. Pero bueno, o sea, es la típica problemática de lo que se llama distribución urbana de mercancías, que no es nada más y nada menos que la logística de distribución, sumada a la logística inversa y sumada a la logística de e-commerce, ¿sí? Para no ampliarnos mucho más, ¿no? Dentro de lo que es la logística de e-commerce tenemos el transporte más costoso de toda la cadena y el transporte más complejo, que es el que ustedes habrán conocido o habrán escuchado mencionar como logística de última milla, ¿sí? Que ese es un desafío, digamos, importantísimo y hay que tenerlo muy, muy, muy presente, ¿sí? Ahí tenemos gran parte de todo el costo logístico de esa última milla, en lo que es el transporte final, en el transporte asociado a lo que es el e-commerce. Bueno, cerramos entonces el primer paso, vamos a acelerar con el segundo, que el segundo tiene que ver justamente con esto que estamos transitando hoy, y que es la logística 4.0, un futuro muy presente, ¿sí? Ya la tenemos acá en realidad, ¿no? Bueno, a ver, para explicar un poco de dónde viene esto de 4.0, ¿no? A esta altura supongo que ya muchos de nosotros nos tuvimos que desasnar o tuvimos que entender y aprender qué es esto de 4.0, llamaba la atención, ¿no? Y lo del 4.0 en realidad está relacionado con el concepto de industria 4.0, que es un concepto que nació en Alemania ya por el 2011, principio del 2012, ¿sí? Ese concepto de industria, no solamente logística, de industria 4.0, está para marcar el inicio de lo que es la cuarta revolución industrial, ¿sí? A lo largo de toda la historia, la humanidad tuvo 4 revoluciones industriales. Hoy estamos transitando la cuarta revolución industrial, ¿sí? Que tiene algunas características, y justamente esas características son las que hacen que hoy todos los que estamos involucrados en lo que es logística tengamos que pensar muy seriamente en mantenernos actualizados, en transformarnos, ¿sí? Hoy la llegada de la tecnología
la llegada de la digitalización, atenta contra muchos puestos de trabajo. Sobre todo, ¿contra qué tipo de puestos de trabajo? Con aquellos puestos de trabajo que hacen tareas repetitivas, que solo agregan costos y que no agregan valor, ¿sí? Un ejemplo de esto lo podemos ver en un depósito. En un depósito, una de las tantas actividades que yo puedo automatizar es la descarga de un camión, la descarga de un semi, ¿sí? Aquellos que alguna vez hemos descargado algún semi, sabemos que para descargar un semi completo de 28 pallets, y más o menos tardamos 20 minutos, 30 minutos si estamos en un mal día, ¿no? Bueno, el centro de distribución Natura, por ejemplo, de Brasil, más que el centro de distribución, ¿sí? Su hub logístico, que es un mega centro de distribución que recibe de producción y que después distribuye hacia los otros centros de distribución. En ese hub logístico, Natura descarga 56 pallets en menos de 15 segundos. O sea, descarga. La tarea de descargar, lo que nosotros quizás lo hacemos en 20 minutos con toda la furia, mediante sistemas automáticos, mediante tecnología, te descargan un pallet completo, un semi completo, con 56 pallets, de no más de 1,20 m cada uno, en 15 segundos. ¿Sí? Entonces, justamente, ¿qué tarea voy a buscar yo automatizar? ¿Y qué significa automatizar? Reemplazar la mano de obra por tecnología. ¿Sí? Ustedes tengan presente siempre que cuando se busca incorporar tecnología se persiguen 3 grandes objetivos. Un aumento considerable de la productividad, un aumento considerable de lo que es la calidad. Perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo. Me dio curiosidad. ¿Podrías simplificar cómo es el tipo de descarga de estos 56 pallets? Sí, igual va a estar mejor. Te pido, Milomar, que tomemos nota de colgar junto con la información el acceso al video de Logística Natura Cosméticos. ¿Sí? Dale. No te jodas. No, pero igual, no. Para nada, pero es más fácil si lo vas a ver, ¿viste? Te lo cuento igual. Imagínate un semi. O sea, sí. un semi con un tractor. Olvídate de la unidad tractora. Imagínate el semi. Vos al semi adentro lo acondicionás. ¿Para qué? Lo acondicionás para que vos puedas meter pallets uno atrás del otro y que vayan rodando. Pones un sistema de rodillos, ¿sí? Entiendo. Que te permite tener 2 pisos. O sea, partís, imagínate que un semi puede tener, no sé, ponle que tiene una altura de la caja de 2,50 m. Bueno, 2,50 m lo dividís en 2 y lo que utilizás para dividir, ¿qué es? Es un sistema de rodillo. Abajo, en el piso, ponés también un sistema de rodillo. Entonces, cuando vos cargas un pallet, ni siquiera tenés el primer pallet, lo dejás en la culata del camión. El segundo, ¿qué haces? Con el segundo empujás el primero, y así vas cargando, ¿sí? Salió ese camión, llegó al centro, al hub logístico, atraca, levantan el muelle. Cuando levantan el muelle, en la recepción, ya tenés un equivalente a ese sistema de rodillos. Entonces, lo que haces es activar un mecanismo que lo que hace es que los pallets rueden por sí solos. Entiendo. Y vos lo descargaste, ¿sí? En menos de 15 segundos los descargaste. Por supuesto que después tiene otros mecanismos que están muy buenos para ver. O sea, está muy bueno, ¿por qué? Porque ahí se entiende cómo es el impacto. Y hay algo que les va a llamar la atención, es que creo que el video dura como 12 minutos u 8 minutos. Recién a la mitad del video se ve a una persona dando vuelta por el centro de distribución, ¿sí? Entonces, digamos, esa es la complejidad que nos trae aparejado la irrupción de la tecnología, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos. Por supuesto que si esta fuese una charla para dueños, o sea, es la panacea, ¿no? Porque la incorporación de tecnología lo que te hace es permitir un aumento de productividad terrible, disminuir los errores generados por las personas y una reducción de costos importante. ¿Bien? Entonces, ¿pero qué pasa? Como consecuencia, lo que tenemos es que vamos desplazando a personal que generalmente no está capacitado. ¿Por qué? Porque lo que primero buscamos automatizar son las tareas que no agregan valor. Por ejemplo, la carga y la descarga, ¿sí? La carga de un camión y la descarga de un camión. ¿Ok? Bueno, pero esas son un poco las implicancias que tiene el advenimiento de lo que es la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Mantenerse actualizado, ¿sí? Y esa función puede ser tuya, del gobierno, de la empresa, o
me toca participar a mí en un proyecto muy interesante en el cual un sindicato está actualizando a sus afiliados. ¿Sí? ¿Qué significa actualizarlos? Aquel que durante muchos años se dedicó a cargar y descargar, hoy se los está capacitando para que tengan las habilidades y el conocimiento para ser administrativos de depósito, tomadores de inventario, analistas de inventario, etc. Entonces, es una forma, digamos, de mantenerte actualizado, ¿sí? Bueno, esta cuarta revolución industrial básicamente se caracteriza por dos cuestiones, ¿no? Tiene dos características muy sobresalientes. La primera, la inteligencia artificial. La segunda, el concepto de machine learning, o sea, la capacidad que tienen las máquinas de aprender, ¿no? Pero no solo la capacidad de aprender, sino también la capacidad de tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, esas son las dos características principales. Y esto lo vemos mucho, o por lo menos a mí, me tocó verlo mucho en los sistemas de ruteos, en los nuevos sistemas de ruteos, en donde yo puedo tener un algoritmo tradicional de ruteo, o puedo tener un sistema de ruteo basado en inteligencia artificial. Ese algoritmo tradicional de ruteo, ¿qué hacía? Se activaba a las 6 de la mañana, me armaba la mejor ruta, y yo salía. Pero ese sistema de ruteo no se alimentaba con las entregas fallidas de ese día, ni se alimentaba con el estado del tráfico, el congestionamiento del tráfico, no se retroalimentaba de manera online. Bueno, hoy tenemos sistemas de ruteos que sí, que se retroalimentan permanentemente, y la ruta, o mejor dicho, el orden de la ruta con la cual yo planifiqué antes de que salga ese vehículo a reparto, va cambiando, no una vez, las veces que sea necesaria. Entonces, esa ruta se va actualizando, ¿por qué? Porque se va retroalimentando a medida que yo la voy haciendo. Me llegó el mensaje de un cliente que me dice, no voy a estar hoy, pido que me reprogramen el envío. Esa información llega, retroalimenta a este sistema de ruteo alimentado con inteligencia artificial, e inmediatamente la ruta se reacomoda. ¿Para qué? Para que recorra la menor distancia en el menor tiempo posible. ¿Sí? Este es un ejemplo claro del impacto de lo que es la cuarta revolución industrial en lo que es uno de los procesos más complejos y más costosos de la logística, que es la distribución, el transporte. ¿Sí? La primera revolución industrial. ¿Perdón? Ah, pensé que alguien había hablado, perdón. Bueno, la primera revolución industrial, caracterizada por ¿qué? La máquina a vapor, ¿no? Esto lo aprendimos en el colegio. ¿Sí? La segunda revolución industrial, caracterizada por ¿qué? Por el uso de la energía eléctrica para el proceso de producción y llegó la producción en masa, la producción en serie. La tercera revolución industrial, allá por la década del 70 aproximadamente, es donde llega la irrupción de ¿qué? De la informática y de la electrónica. ¿Sí? Entonces, la cuarta revolución industrial no se trata de la capacidad para procesar datos que tiene un ordenador, sino que además de eso, se trata de la capacidad que ese ordenador tiene de procesar miles de veces más datos que un ordenador de esta revolución, pero tiene, como le dijimos antes, dos características principales: la capacidad de aprender y de tomar decisiones. ¿Sí? También le vamos a colgar un video que está relacionado para que, seguramente la mayoría son de aquí, son de Argentina, y cuando diga Coto, les va a sonar, ¿no? Coto es una cadena de retail, es una cadena de supermercados, muy conocida, muy masiva, y cada vez que vamos a comprar a Coto, nosotros estamos formando parte de esta cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque Coto tiene un programa de inteligencia artificial. Cuando digo programa, tiene métodos, tiene estándares de desempeño, tiene software desarrollados. Por ejemplo, nosotros vamos al sector de carnicería de Coto, nos paramos, inmediatamente ya se nos pega un relojito. O sea, los domos nos asignan un relojito que empieza a cronometrar el tiempo que nosotros estamos ahí. ¿Sí? Si pasamos ciertas variables o ciertos límites que se establecen para ese sector, ¿qué hace el ordenador? Le envía un mensaje al supervisor o al jefe de esa área. Y es el jefe el que por ahora, decide si refuerza o no ese sector de caja, ¿sí? ¿Está? Entonces, cuando vean el video, van a ver que no es algo que estamos hablando de cruzando el Atlántico o mirando para el norte. O sea, no es algo propiamente de Estados Unidos, tampoco es algo propiamente de Europa, es algo que ya está acá. ¿Sí? Lo vemos, lo podemos ver
en una empresa de motomensajería que entendió que iba a ganar competitividad y que se iba a diferenciar de sus competidores a través de la incorporación de inteligencia artificial. Lo hizo y 2 años después terminó siendo uno de los proveedores más confiables y más importantes de Mercado Libre. Y lo vemos en Coto, ¿sí? En Coto, Machine Learning, la capacidad de aprender, cada vez que pagamos con nuestra tarjeta de débito o crédito, el ordenador aprende. Entonces nos empieza a enviar promociones específicas. Sabe que Walter Díaz va todos los meses y todos los meses compra la misma gaseosa, compra Coca-Cola, por ejemplo. Entonces no me van a mandar una promoción con Manaos, me van a mandar una promoción con ¿qué? Con Coca-Cola, ¿sí? Bueno, entendiendo entonces de dónde viene esto de 4.0, tiene que ver con la industria 4.0, es porque estamos inmersos en esta revolución, vamos a ver algunas características o 9 conceptos que tenemos que tener presentes y que terminan de caracterizar fuertemente lo que es esta cuarta revolución industrial, ¿sí? Tenemos robots por un lado, procesos de simulación, sistemas de integración, Internet de las cosas, ciberseguridad, computación en la nube, o la nube, como queramos llamarlo, impresión 3D, realidad aumentada, Big Data o macrodatos. Y estos son los 9 conceptos que terminan caracterizando principalmente lo que es esta industria 4.0, ¿no? O sea, de la misma forma que caracteriza la industria 4.0, por supuesto que caracteriza la logística 4.0. Vamos a ampliar algunos de estos 9 conceptos, si les parece. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar el concepto de Big Data, ¿sí? Big Data, macrodatos, y nos preguntamos, a ver, ¿qué importancia tiene el concepto de Big Data en una operación logística 4.0? ¿Sí? O sea, ¿qué tiene de importancia? ¿Qué es esto de Big Data y qué tiene de importancia? Y para responder esta pregunta tenemos que entender que planificar y ejecutar una logística de 4.0 significa que tenemos que dejar de reaccionar frente a las incidencias que generamos en la operación o que variables externas nos obligan, ¿no? Incidencia igual a, por ejemplo, entregas fallidas. Incidencia igual a llegar fuera de horario. Incidencia igual a ruteé mal, preparé mal, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que esta logística 4.0 es mucho más exigente y el cliente inmerso en esto de logística, en esta versión de la logística 4.0 es muchísimo más exigente, ¿sí? Así que, retomando entonces, dejar de reaccionar frente a los errores, dejar de reaccionar frente a las incidencias que generamos en la operación, y tenemos que empezar a adelantarnos, a prevenir esas incidencias. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos información. Necesitamos mucha información. Y no solamente cómo le fue al chofer. No, sino cómo le fue al chofer, cuándo falló, en qué dirección, en qué pedido, por qué motivo, cuándo llamó el cliente, por qué se quejó, este cliente históricamente es de quejarse, no es de quejarse. Entonces, ahí requerimos de muchísima información, ¿sí? Lo importante es esto, es entender que si yo me adelanto y puedo prevenir esas incidencias, o parte de esas incidencias, y lo más importante acá es entender qué pasa con estas incidencias. No es solamente la queja del cliente, esto me genera a mí costos adicionales. Recién nos contaba Agustín el hecho de tener que ir a retirar un producto entregado en este proceso de logística inversa, ¿no? Entonces, analizar el por qué tengo que ir. ¿Por qué se me genera un flujo de logística inversa? Yo no debería tener flujo de logística inversa si mi operación estuviese perfectamente planificada. Por supuesto que eso es una utopía, y sobre todo en Argentina, y sobre todo en grandes ciudades de Argentina, ¿no? Planificar una operación al 100% sí lo podemos hacer, pero después nos encontramos con variables externas que nos terminan impactando fuertemente en el desempeño de nuestra operación. Pero lo que sí podemos hacer es disminuir el volumen que se genera en esa logística inversa, analizando las causas de por qué este cliente me está pidiendo que le retire el producto, este cliente me pide que le vaya a hacer un cambio, o que me lo devuelve simplemente, ¿bien? ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo podemos lograr esto de adelantarnos? Lo podemos hacer gracias a la incorporación del concepto de Big Data, macrodatos o datos masivos. Y con este término nos estamos refiriendo a un conjunto de datos, o combinaciones de conjuntos de datos, cuyo tamaño, complejidad, velocidad de crecimiento son tan grandes, pero son tan grandes,
que se dificulta poder procesarlos con la tecnología tradicional. Ahí es donde volvemos a hablar de ¿qué? De inteligencia artificial y de machine learning. ¿Ok? Ahí es donde volvemos otra vez a mencionar estas dos características y estas dos tecnologías que son propias de lo que es una logística 4.0. ¿Bien? El análisis de este Big Data, o de esos macros datos, si quieren para llamarlos en castellano, ¿qué ventaja tiene? Tiene ventajas desde el punto de vista operativo y tiene ventajas desde el punto de vista estratégico, por supuesto, ¿no? Ayuda a las organizaciones a que puedan aprovechar mejor esos datos, a utilizarlos, a identificar nuevas oportunidades, ya sea de negocio o a transformar las operaciones actuales logísticas en operaciones más eficientes, ¿sí? Recuerden siempre que eficiente, ¿a qué apunta? A hacer las cosas de la mejor manera posible utilizando bien los recursos, ¿sí? Así que tener esta posibilidad de, primero, poder juntar toda la información que definimos como Big Data y tener la posibilidad de procesarla y generar información para la toma de decisiones, es una ventaja competitiva y es una característica de esta logística 4.0. ¿Sí? Las empresas con más éxito en esto del Big Data consiguen agregar valor, por ejemplo, reduciendo costos, siendo más rápidos en lo que es el proceso de toma de decisiones y aumentando la satisfacción del cliente. ¿Sí? O incluso pensar en nuevos productos y nuevos servicios. ¿Ok? Muchas veces nos preguntan cuando recibimos algún email, cuando nos paran en la calle o cuando hacemos una compra, nos hacen preguntas que nosotros nunca les pasó, el responder a una pregunta y decir, pero qué descolgado, ¿por qué me estás preguntando esto? Bueno, todo eso que podamos decir entra en lo que es el concepto de Big Data y se empiezan a correr procesos, ¿sí? Por eso, yo los invito, es medio larguito el video que le vamos a colgar, el de Coto, creo que dura, me parece que son 15 minutos más o menos, pero yo los invito a que lo puedan ver porque es un ejemplo excelente, ¿sí? De lo que es el Big Data acá, de lo que es Machine Learning e Inteligencia Artificial aquí en Argentina, ¿sí? ¿Estamos hasta aquí? Vamos con otro, a ver, Big Data, agarremos vamos a agarrar Internet de las Cosas, ¿sí? ¿Qué es esto? O sus siglas en inglés, ¿no? IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas. Y este concepto de Internet de las Cosas también, ahora me estoy anotando, al final se la van a pasar viendo más videos que la clase, me parece. Les voy a subir, o les vamos a subir, mejor dicho, un video en donde se ve claramente esto de Internet de las Cosas, ¿sí? Y esto tiene que ver con la hiperconectividad. O sea, con la capacidad de tener conectados todo. O sea, yo tengo la capacidad de tener conectado a Internet, ¿qué cosa? El autoelevador, la zorra, un racks, una posición de racks a través de algún dispositivo, a través de algún sensor que me permita saber si está ocupado o no, un camión, una camioneta que está haciendo distribución, un pallet que está en distribución, un contenedor que está saliendo de China y que lo estamos esperando. O sea, todo ese concepto de hiperconectividad. De hecho, es un concepto muy fuerte de lo que es la logística 4.0. Trabajar en un ambiente de hiperconectividad y ya no en donde trabajemos nosotros algo así como silos de información, ¿sí? ¿Qué es esto de silos? Son compartimentos estancos. Entonces, en este concepto de industria 4.0 y de logística 4.0, por ejemplo, ya no tiene que existir el concepto de silos, sino que tiene que existir el flujo total y continuo y bidireccional de información, y esto genera una necesidad de hiperconectividad, ¿sí? Un ejemplo de esto de hiperconectividad, por ejemplo, sería meterle sensores a vehículos, a camiones, ¿sí? Para saber, por ejemplo, dónde está un vehículo, qué mercadería lleva, qué temperatura tiene, si está averiado, si no está averiado, cuál es el estado del combustible. Esto que acabo de comentar no es nuevo, pero es un ejemplo de lo que es la hiperconectividad, ¿sí? Bien, a ver qué otro más podemos ampliar. Bueno, inteligencia artificial, simulación, ¿sí? Quizás, a ver, realidad aumentada, también. Los vamos a linkear con un video.
Esto de realidad aumentada, fíjense que está el dibujito de los anteojos, de los lentes de Google, ¿sí? ¿Qué hace este concepto de realidad aumentada? Para simplificar el concepto, permite combinar elementos virtuales en un entorno real. O sea, yo me pongo los anteojos de realidad aumentada, estoy caminando, y a través de los cristales me aparece información. Me dice, por ejemplo, a dónde ir, a qué posición ir, qué cantidad de productos piquear, me permite interactuar, o sea, y esto no es algo muy lejano, es algo que hace 3 años se está desarrollando y se está llevando adelante. Por lo menos yo conozco, quizás hace muchos años más, pero por lo menos yo conozco hace 3 años, que ya está implementado en un operador logístico, ¿sí? Hay un sector específico en donde, para ganar mayor productividad, se implementó la realidad aumentada a través del diseño de lentes de realidad aumentada, ¿no? Basados, por supuesto, en lo que es la tecnología de Google, ¿sí? Y el último que vamos a repasar, si no vamos a llegar a tiempo, es el tema de la simulación de procesos, ¿sí? También es algo que ya estaba, digamos, no es algo disruptivo actual, pero que forma parte de este concepto de Industria 4.0. ¿Y a qué se define? ¿A qué se refiere? Se refiere a esas herramientas informáticas, a esos programas, por ejemplo, que nosotros podemos correr y que nos permiten ver de manera virtual cómo se va a comportar un proceso que diseñamos si vamos cambiando algunas variables, ¿sí? Entonces, todo esto es este entorno de Industria 4.0, en donde por supuesto que está la logística, ¿sí? La logística 4.0, que es los que nos tiene acá, ¿bien? Y justamente, a ver, después de estos 9 conceptos relacionados con la Industria 4.0 y con la logística 4.0, podemos empezar a dar una definición de logística 4.0. Y esta definición es la que aparece acá. Trata de unir todos los conceptos que estuvimos viendo, relaciona, por supuesto que la logística 4.0 es una consecuencia de lo que es la cuarta revolución industrial. Dijimos ya que esta industria 4.0, actual industria 4.0, se caracteriza por tener, digamos, un protagonismo muy fuerte de la hiperconectividad, lo que hablábamos recién, y del impacto de las nuevas tecnologías, de la información, ¿sí? En donde volvemos a mencionar, ¿qué cosa? Machine Learning y el concepto de inteligencia artificial. ¿Bien? Este concepto de logística 4.0, para resumir ya este concepto, podemos asociarlo a 4 conceptos. Interconexión, ahí es donde entra el concepto de IoT, o Internet de las Cosas. La digitalización de la información, ahí es donde entra el tema de Big Data, el tema de la información en la nube, ¿sí? Entre paréntesis, poder manejar gran volumen de datos y poder manejarlo en la nube es algo que a mí también me permite reducir costos, ¿sí? El uso justamente de aplicaciones informáticas en la nube y el uso de lo que es inteligencia artificial y de Machine Learning. O sea, esas son las características principales de lo que es esta logística 4.0 versus las características principales de lo que terminó siendo tiempo atrás, décadas atrás, la logística 2.0 y la 3.0, ¿sí? O sea, los 2 estadios anteriores a la evolución de la logística 4.0 se basaron más en lo que es el avance de la robotización y en el concepto de estandarización de procesos, ¿sí? Ese proceso de estandarización de procesos, valga la redundancia, terminó siendo así, o tuvo que ser así, digamos, por una cuestión de internacionalización de lo que fue el comercio, ¿no? O sea, de la globalización, digamos, ¿sí? ¿Y cómo es trabajar? ¿Cómo se imaginan entonces que es esto de trabajar en un entorno de logística 4.0? A ver, si lo imaginan dinámico, por ejemplo, muy dinámico. Si lo imaginan exigente, muy exigente. ¿Y cómo tenemos que estar preparados para trabajar en ese entorno? Ya de por sí nos tiene que quedar en claro que tenemos que estar preparados y que tenemos que revisar aptitudes y habilidades, ¿sí? Las aptitudes y habilidades que ya traemos desde lo que es la logística tradicional, ¿nos van a servir? Sí, nos van a servir, pero no van a ser suficientes. ¿Ok? A ver, trabajar en un entorno de este tipo de logística 4.0, por un lado, significa dejar de trabajar con sistemas de información separados, ¿sí?
y empezar a trabajar con este concepto que estamos hablando acá de hiperconectividad. Significa que tenemos que planificar y ejecutar una operación de logística 4.0 ya desde el concepto de multicanalidad. Ahí vi que en el chat estaban aclarando esto de omnicanalidad, ¿no? Milomar estuvo desarrollando un poquito el concepto este, ¿no? Entonces, logística tradicional, caracterizada por lo que es el concepto de multicanalidad. ¿Qué es esto de multicanalidad? Yo le puedo llegar al cliente, le puedo llegar enviando información, productos, etcétera, mediante diferentes canales. Yo te puedo llegar por un folleto, te puedo llegar por un email marketing, te puedo llegar por un mensaje de texto, por un mensaje de WhatsApp, o por Instagram, ¿sí? Pero la multicanalidad, ¿en dónde se concentra? Se concentra en explotar al máximo la característica de cada canal, y por separado. Por otro lado, la omnicanalidad lo que busca ¿qué es? Busca generar una muy buena experiencia al cliente, llegándole de la misma forma por todos los canales. Entonces, para que se entienda algo, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor, el concepto de multicanalidad hace que la tienda física tenga un precio y una promoción para un determinado producto. Ese precio y esa promoción financiera, por ejemplo, no es el mismo que me va a llegar a través de lo que es un email. ¿Se entiende esto? En cambio, en lo que es la omnicanalidad, ahí todos los canales se utilizan de forma unificada para llegar a los consumidores, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo entonces? El objetivo es ese, es crear una mejor experiencia al cliente. Esa mejor experiencia hace que tengamos una mayor fidelidad por parte del cliente hacia lo que es la marca y una mayor probabilidad de compra, ¿sí? El objetivo final siempre es esto, ¿no? Cuando se habla en comercio electrónico, cuando hablamos en logística de 4.0 de mejorar la experiencia del cliente, básicamente se habla de que tenga una buena experiencia de compra. El objetivo final es esto, ¿no? Es que a lo largo de toda esta cadena, de todos estos eslabones, el cliente transite y que tenga una buena experiencia de compra. ¿Ok? Por último, a ver, planificar y ejecutar una logística 4.0 significa que, lo que hablábamos antes, tenemos que dejar de reaccionar frente a las incidencias de la operación, tenemos que comenzar a adelantarnos, a prevenir esas incidencias. ¿Y cómo hacemos esto? Dijimos anteriormente, ¿gracias a qué? A la incorporación del concepto de Big Data, que nos va a permitir el análisis de grandes volúmenes de información que varían muy rápido, y eso nos va a permitir a nosotros tomar mejores decisiones, ¿sí? Así cambiará la cadena de suministro la llegada del concepto de logística 4.0, ¿sí? En realidad, si vamos a ser más estrictos, ya la está cambiando. Así la está cambiando ahora. ¿Bien? Esto de logística 4.0 es un nuevo paradigma, es una nueva forma de ver la realidad y que apuesta por la digitalización. Digitalización absoluta, completa de todos los procesos logísticos. Con la llegada de esta impronta de la logística, de la industria, 4.0, nacida en lo que es la cuarta revolución industrial. Bien. Bueno, con esto ya nos pusimos en tema de logística 4.0, de dónde viene esto de 4.0. Incluso nos pusimos a hablar de algunos conceptos que están relacionados con lo que es e-commerce, multicanalidad, omnicanalidad, ¿sí? Vamos a mencionar, para cerrar este segundo punto, algunos retos. A ver, ¿cuáles son? 5 retos vamos a mencionar, ¿no? Retos que tienen que ver con esta logística 4.0. Bueno, ¿a qué viene esta logística? ¿Cuál es el objetivo de esta logística? De esta logística 4.0. El primero que vamos a enumerar tiene que ver con reducir los tiempos de respuestas con producciones más limitadas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, a pesar de que la logística 4.0 ya está entre nosotros, ya es una realidad, en muchos puntos de lo que es una cadena de distribución, el futuro nos está planteando una serie de retos, que son estos que vamos a repasar, ¿sí? Que son 5. Y la verdad que esto de reducir los tiempos de respuesta, ¿no lo están viviendo en lo que es la logística aplicada al comercio electrónico? O sea, en las operaciones, ¿no? Enfocada en lo que es la entrega domiciliaria, en lo que es el e-commerce. Cada vez se exige más la reducción de los tiempos de respuestas. Y cada vez la cantidad de entrega termina siendo más diminuta, ¿sí? Antes, a ver, y acá ya
nos vamos a meter quizás en algo crítico, ¿no? La mayoría de los operadores logísticos no les interesa, o no les interesaba, mejor dicho, hacer entregas domiciliarias, porque las entregas domiciliarias son ineficientes, son costosas, son problemáticas, generan mucho ruido, ¿sí? Sí, claro, ¿no? Leonardo, con Mercado Libre, pero dejémoslo ahí porque Mercado Libre es un tema totalmente aparte. Por supuesto que está, a ver, es protagonista de todo esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Si nosotros hoy tenemos que nombrar el mejor centro de distribución preparado para enfrentar el comercio electrónico, es sin lugar a dudas Mercado Libre. Yo tuve la suerte de caminar ese centro de distribución y la verdad que es otra cosa. O sea, tuve la suerte también de trabajar en uno de los más grandes y mejores operadores logísticos de Argentina. Conozco lo que es su base de transferencia inteligente y la verdad que cuando fui a Mercado Libre me di cuenta que se quedó atrás, ¿sí? Entonces Mercado Libre con su centro automático de distribución aquí en Argentina vino, llegó e hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido en el mercado de los operadores logísticos, ¿sí? Cuando Mercado Libre empezó a operar, su primer día de operación, Mercado Libre, el centro de distribución de Mercado Libre, tenía una capacidad instalada de 14.000 cajas por hora. El operador logístico más grande que en ese entonces, bueno, no vamos a decir el nombre, pero el operador logístico que mayor capacidad de carga, de procesamiento de cajas de paquetería tenía 6.000. O sea que vino Mercado Libre y prácticamente la duplicó, ¿sí? Entonces, es un jugador importante. Pero, ya te digo, si nos metemos con Mercado Libre, terminamos a las 12, me parece, ¿sí? Bueno, pero a ver, sigamos con esto, ¿no? De reducir los tiempos de respuesta. A ver, por ejemplo, en el sector de retail, ¿no? Cada vez tiende a trabajar más con producciones cortas, con una muy alta rotación de referencias, ya sean los establecimientos como las ventas a través de sus sitios online, ¿sí? ¿Qué se impone entonces acá? Se impone la necesidad de manejar partidas, pedidos más reducidos, y sobre todo de bajar el tiempo de respuesta en la entrega de los pedidos, ¿sí? Un gran desafío que tenemos que enfrentar los que estamos en logística o los que estamos sobre todo en la parte de transporte, ¿no? Es administrar la ansiedad del cliente de e-commerce, que quiere todo ya. Y hago una aclaración, ¿eh? Yo soy consciente de que ese cliente de e-commerce que quiere todo ya, soy yo. Es Agustín, es Andrea, es Bruno, es Camila, o sea, somos nosotros. Que quizás nosotros durante el día nos la pasamos quejándonos de ese cliente que se queja porque llegamos 2 minutos tarde. Pero el sábado, cuando estamos en nuestra casa y nosotros queremos recibir algo, también lo queremos ya, ¿sí? Entonces, esa línea de poder se ha corrido, ¿no? Fíjense lo que hemos transitado desde aquella tarde en la que Henry Ford dijo todo norteamericano tiene derecho a tener el auto del color que quiera siempre y cuando sea negro. ¿Cómo transitamos ahora? ¿Sí? A donde ahora el consumidor final, el cliente final, el comprador final, tiene el poder. ¿Tiene el poder de qué? De entrar a tu sitio o de entrar a Marketplace, calificarte negativamente y que esa calificación después repercute negativamente en lo que es tu negocio, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, en logística tradicional, el supervisor de una boca de supermercado a la cual llegamos 20 minutos tarde, no hace. A lo sumo, se agarra un poco, tiene un par de chispazos con el chofer y listo. O como mucho genera un mail y hace reclamo. Pero no agarra su teléfono celular y escracha nuestra marca, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y esto de reducir los tiempos de respuesta va en función de esas necesidades. Esas necesidades que estuvieron siempre. Este es otro tema, chicos, ¿eh? Esas necesidades estuvieron siempre. ¿Por qué? ¿Por qué la gente compra? ¿Qué es lo positivo de comprar por internet? Hay algo muy negativo que todavía no tiene solución. ¿Cuál? No lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo probar, ¿sí? Eso no tiene solución por ahora. Lo que sí tuvo solución, ¿qué fue? Darle seguridad a la gente para que llene los datos de su tarjeta de crédito, mejorar los procesos logísticos, aunque todavía la logística sigue siendo un gran factor que no permite todavía el crecimiento consolidado de lo que es el e-commerce, ¿sí? Pero desde el 2012 hasta ahora ha pegado un salto muy grande y de calidad el servicio logístico enfocado a lo que es e-commerce, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La exigencia del cliente es muy grande y a eso nos tenemos que empezar a acostumbrar. Y nos tenemos que empezar a preparar, ¿sí? No es lo mismo operar un centro de distribución de logística tradicional que un centro de distribución enfocado en lo que es e-commerce.
volviendo a este punto, reducir los tiempos de respuestas con pedidos o producciones cada vez más chicas, la clave para lograr esto, ¿dónde reside? Reside en tener una gran flexibilidad, consiguiendo un producto, un pedido, una forma de operar que se adapte mejor a las exigencias de ese consumidor, ¿sí? Pero no olvidarnos que eso lo tenemos que hacer no solo siendo eficaces, o sea, no solo entregándote el paquete, sino que también lo tengo que hacer de la mejor manera posible, o sea, siendo eficiente, ¿sí? El segundo punto, apostar a una logística inteligente, a todo lo que estamos hablando ya, a la logística 4.0, ¿sí? Un ejemplo de esto sería aprovechar todas las posibilidades tecnológicas disponibles que tenemos en el mercado, ¿sí? Y sin ir, si quieren, no nos vayamos a inteligencia artificial, pero es muy difícil hoy concebir un centro de distribución mediano, fíjese que no digo ni chico ni grande, ¿no? Sino que digo mediano, en donde se administra una operación de e-commerce si no tengo un sistema de gestión de almacenes, un SGA con sus siglas en inglés, o un WMS, ¿sí? Un sistema, un software de gestión de almacenes es el primer paso, que me va a permitir facilitar la automatización de los procesos en el depósito, controlarlos y modificarlos rápidamente, ¿sí? El equivalente, el sistema de ruteo. Insisto con esto, es muy difícil, va a ser muy difícil, y no creo que se pueda sostener mucho en el tiempo, una operación. Sí pueden hacer, sí podemos arrancar a preparar pedidos sin un WMS, pero a medida que vayamos escalando, a medida que vayamos creciendo, se hace cada vez más necesario, ¿sí? Incorporar tecnología. El punto 3, favorecer lo que es la omnicanalidad, pero realmente, ¿no? Esto de dejar de lado lo que es el concepto de multicanalidad y empezar a enfocarse en lo que es la omnicanalidad. Recuerden siempre esto, ¿no? Principal objetivo de la logística de e-commerce pasa por, dejando de lado los costos, que es uno de los más importantes objetivos, pasa por ¿qué? Por brindar una buena experiencia de compra al cliente. Y en lo que es la logística de e-commerce, muy relacionada con la logística 4.0, recuerden siempre que el último eslabón que contacta al cliente, ¿quién es? Es la logística. Tal vez la única cara que vea el cliente, tal vez la única cara que yo vea cuando hago una compra por Mercado Libre, ¿cuál sea? La del chofer. La del chofer o la del transportista que me viene a entregar, ¿sí? Entonces, ahí la logística pasa a ser clave y pasa a ser decisiva, ¿sí? Punto 4, anticiparse a las necesidades del cliente. Bueno, más de lo que estuvimos hablando. Big Data, análisis, las herramientas de analítica que me permite, o que están desarrolladas en el entorno de Industria 4.0, de Logística 4.0, ¿sí? Me permiten cruzar datos relativos, por ejemplo, a lo que es el histórico de ventas, a los pronósticos meteorológicos, a la actualidad local, e incluso también las conversaciones en redes sociales. Eso ayuda a ¿qué? A obtener una aproximación muy cercana a un posible escenario futuro en donde yo puedo ir dirigiendo acciones comerciales. ¿Bien? Y el punto 5 tiene que ver con la trazabilidad, un punto crítico. Crítico también en lo que es la logística tradicional, pero mucho más crítico en lo que es la logística de e-commerce y en este entorno de logística 4.0, ¿no? ¿Qué es esto de controlar la trazabilidad de todo el proceso? Es un aspecto muy importante. Y acá me quiero detener un poquitito más en detalle, ¿no? Porque este quizás es uno de los puntos más importantes de estos 5, y que cuando hablamos de controlar la trazabilidad de todo el proceso, en realidad podemos usar un sinónimo también, ¿no? Visibilidad. Controlar la trazabilidad. ¿Me escuchan ahí, chicos? Perdón, ahí está, sí. Controlar lo que es la trazabilidad de todo el proceso y también asociarlo con el concepto de visibilidad. ¿Por qué? Yo desde la operación, o sea, yo operativo, yo supervisor de tráfico, supervisor de depósito, jefe gerente, tengo que tener visibilidad, tengo que tener trazabilidad de cada envío, para yo saber dónde está ese envío, en qué estado está, quién lo pidió, por qué nos entregó, ¿sí? Pero también, y muy importante, y otra de las grandes diferencias que tenemos con una logística tradicional, es esto de darle visibilidad al cliente. O sea, hoy el cliente, en esta industria, o en esta logística 4.0, cada vez exige mayor visibilidad, ¿sí?
Lo vemos todos los días cuando hacemos una compra, que nos llegan mensajes, actualizaciones de estado, tu envío está en la calle, mira que ya está por llegar. O sea, se refiere a esto, ¿sí? ¿Y eso cómo lo logramos? Si tenemos 3, 4 envíos, lo hacemos manualmente. Pero si tenés 3.000 envíos, si tenés 300 envíos por día, ¿cómo lo haces si no tenés tecnología? ¿Ok? Entonces, este es uno de los mejores momentos para sentarse y analizar realmente la conveniencia o no. Yo me inclinaría más que por sí, ¿no? Pero bueno, analizar el por sí o por no de la incorporación de tecnología. ¿Bien? Bueno, para cerrar esta parte e ir a la tercera, algunos ejemplos. Vamos con algunos ejemplos para resumir y cerrar esta descripción que hicimos de los 5 puntos o de los 5 retos, ¿no? De los 5 retos de la logística 4.0. Vamos a mencionar algunos ejemplos en donde podemos ver casos de aplicación de métodos avanzados y característicos de la logística 4.0, ¿sí? Por ejemplo, uso de drones o de vehículos autónomos, ¿sí? Acá, por supuesto, a ver, y esto lo quiero aclarar, ¿sí? El éxito de una operación logística en Alemania o en Estados Unidos no necesariamente se va a replicar en Argentina. Tenemos culturalmente diferencias, idiosincrasia, costos, ¿sí? Entonces, esto de los drones acá puede incluso generar un poco de humor o algunas bromas, ¿no? Pero la verdad que hay distribuciones hechas con drones o de vehículos autónomos. De hecho, UPS, DHL, Amazon están trabajando y ya tienen pruebas pilotos de distribución con vehículos autónomos, ¿sí? Que estos vehículos autónomos no solamente son esos vehículos, un camión que no se maneja con un chofer, no, son vehículos mucho más chiquitos, ¿sí? Y si vamos adentro de un depósito, ya tenemos vehículos autónomos. En ese video que ustedes van a poder ver de Natura, van a ver que hay una zorra que camina sola y no es tirada por ningún humano. Está montada sobre una guía, va y viene, ¿sí? Bueno, esos son los vehículos guiados automáticamente, los ABG, con sus siglas en inglés, ¿sí? Pero están presentes. Es más, quieren ver un uso real de un dron, vayan a un depósito, vayan a un centro de distribución en donde se haga el control de stock con drones. Se utilizan hoy para hacer control de stock, ¿sí? Otro ejemplo, vamos con otro ejemplo. A ver, análisis predictivo del comportamiento de los receptores, o sea, de los clientes. Análisis predictivo de cómo se va a comportar mi cliente. ¿Para qué? Para disminuir el número de entregas fallidas. Importantísimo. Y acá otra vez volvemos a relacionar temas Big Data, la información en la nube, con el objetivo de reducir el flujo inverso, ese flujo inverso que puede ser tan costoso, tan molesto, ¿sí? Porque, a ver, la logística inversa es un factor decisor de compra, sí, pero el negocio en sí, para el negocio, ¿cuál es? Que no exista el flujo inverso, o que sea el mínimo posible. ¿Ok? Tercer punto, evaluación en tiempo real de los condicionantes externos para seleccionar la mejor ruta de reparto. Lo que hablábamos antes, esto de tener la posibilidad de tener un sistema de ruteo alimentado con inteligencia artificial, machine learning, que el sistema de ruteo aprenda los errores que cometió o que aprenda de las variables que no pudo contemplar. Eso hoy es posible. Eso hace 10 años no era posible. Hace 10 años yo me sentaba, ruteaba con un sistema de ruteo, y el sistema de ruteo hacía la ruta del lunes y el martes quizás replicaba la misma. Y no tenía en cuenta todo lo que había pasado el lunes durante la distribución. Bueno, estos nuevos sistemas de ruteo con este concepto de inteligencia artificial van aprendiendo de sus propios errores y van aprendiendo de las variables. Por ejemplo, una de las variables que tienen muy en consideración es el tiempo de entrega, el tiempo de contacto, ¿no? Un cliente a mí me puede informar que la ventana horaria es de 15 a 18. Bueno, pero el tiempo de contacto son 5 minutos. Ok, entonces va aprendiendo que cada vez que yo llego a ese cliente, en promedio me atiende en 7 minutos. Entonces, eso ya lo incorpora. ¿Sí? Eso ya lo incorpora. A ver, Agustín Animo, drones para logística de última milla también fueron implementados. Sí, sí, tal cual, ¿no? Agustín Martínez, nosotros usamos RDS y próximamente espero usar Oracle. ¿Qué estás hablando, Agustín? De sistemas de ruteo, ¿no? O de WMS. WMS, tal cual, ok.
Sí, bueno, en realidad, chicos, lo importante de los sistemas quizás, a ver, qué sé yo, ¿no? Uno se puede guiar mucho por experiencia y por conocimientos también, pero lo importante cuando ustedes tengan que enfrentarse a ese tipo de decisión, primero, llénenlo a preguntas al que les va a ofrecer, ¿no? Y lo importante, prepararse y saber qué preguntar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es investigar cuáles son las funcionalidades básicas que tiene que contemplar un sistema de gestión de almacenes o un sistema de ruteo, y cuáles son las funcionalidades más avanzadas, ¿no? Entonces ahí lo que tienen que hacer es prepararse para preguntar, para ver si realmente tienen esas funcionalidades o no, y tener cuidado, ¿no? Porque este advenimiento de la industria 4.0 también trajo aparejado que nos juntemos 2 o 3, escribamos un programa y salgamos a venderlo como la revolución de la última milla, ¿no? Por supuesto que no voy a dar nombres, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y cuando digo cuidado es no quedarnos solo con las presentaciones que nos hacen, sino que pedirle demostraciones en el campo, antes de decidirse por uno. Bueno, estábamos en la evaluación del tiempo real, en esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, que me permita una adaptación instantánea del resultado de los recorridos en el caso de incidencias, por ejemplo, imprevistos, ¿no? Y vamos con el último, detección de problemas que puedan comprometer el buen estado de los productos en ruta, por ejemplo, ¿no? Antes de que estos lleguen a sus clientes, ¿sí? Ejemplo, los sensores que me permiten medir la temperatura o la humedad del camión que está transportando. ¿Bien? Bueno, hasta aquí logística 4.0. ¿Cómo venimos con el tiempo, Milomar? Hola Walter, nos quedan 5 minutos, así que bien. Bueno, dale. Bueno, vamos a dar cumplimiento entonces al tercer punto, chicos. ¿Sí? Haciendo un poquito de resumen, definición de logística. ¿Qué es esto de logística 4.0? El futuro muy presente. ¿De dónde viene esto de 4.0? Industria 4.0. Y bueno, ahora una rápida introducción en lo que es e-commerce. ¿Sí? ¿Por qué ponemos e-commerce acá? Ustedes dirán, bueno, pero vos me invitaste a escucharte hablar de logística 4.0. Bueno, porque un gran motor de la logística 4.0 fueron las necesidades y las falencias de la logística aplicada al comercio electrónico. ¿Ok? Entonces están muy relacionadas, ¿sí? Una retroalimenta a la otra, ¿sí? Bueno, a ver, principalmente para entender los tipos de e-commerce que podemos tener. B2C, B2B, C2C, C2B. Principalmente, ¿cuáles son los que nos generan dolores de cabeza? Son estos dos, ¿sí? Y principalmente este. ¿Bien? El comercio electrónico, en el cual un comprador final, seller, un consumidor final, ¿qué hace? Le compra a una empresa. Y la empresa tiene que gestionar ese flujo de información y mercadería para que al consumidor le llegue en tiempo y forma y el consumidor no se queje. ¿Bien? Bueno. La logística, el eslabón más débil. ¿Más débil de qué? De la logística aplicada al comercio electrónico, ¿sí? O sea, la logística es el eslabón más débil de lo que es un e-commerce. De hecho, a ver, en Argentina el comercio electrónico empezó tibiamente en el 2009, tuvo un gran impulso a partir del 2012 con la creación de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, más la entrada a jugar muy fuerte del por entonces gran operador logístico OCA. OCA entró a jugar muy fuerte en el 2012 y después en el 2015 recibió un premio, ¿sí? En el 2015 recibió el premio a la mejor solución logística de Latinoamérica. O sea, OCA fue la lanza de punta de todo esto, ¿no? Pero bueno, a ver, históricamente la logística termina siendo un factor condicionante. Tiene cuestiones positivas, por supuesto. Si yo tengo una buena logística, tengo ventajas competitivas, pero generalmente todavía sigue siendo un condicionante, ¿sí? Un condicionante a lo que significa el crecimiento del comercio electrónico. ¿Bien? Bueno, veamos un poco rápidamente
cómo está formada esa cadena de valor. Y fíjense, ¿quién está al último? Cara a cara con el cliente. Logística. O sea, ¿quién cierra la compra? Logística. ¿Cuál es la única cara que quizás vea el consumidor, el cliente, el seller, a lo largo de toda esta cadena? La cara del chofer. ¿Sí? Esta cadena de valor se caracteriza por estos 4 eslabones. Generación de tráfico y comunicación, sitio web, amigable, que el carrito sea intuitivo, rápido, medios de pago, ofrecerme todos los medios de pago que yo elijo por dónde pago, y dame fundamentalmente la seguridad de poder pagarte, ¿no? Y la logística, ¿sí? Beneficios de tener una buena gestión logística en lo que es el e-commerce. Incrementa la tasa de conversión de ventas. ¿Cuántos clics por cada clics totales que tengo en mi sitio o en mi página se transforman en ventas? ¿Sí? Un buen servicio logístico es un buen indicador de que te voy a volver a comprar. ¿Sí? Mejora la experiencia de compra, ya lo venimos hablando desde un principio. Los 2 últimos, relacionados con lo que es la logística inversa. Política de cambios y de evoluciones. ¿Sí? Que en este sentido, a ver, vamos a separar algo. ¿Sí? Dentro de lo que es el proceso de logística inversa, vamos a encontrar rechazos, entregas fallidas, cambios y devoluciones. ¿Sí? Pero tenemos que separar esto de los cambios y devoluciones. ¿Por qué? Porque suele ser una política. Una política que comenzó siendo un diferenciador y hoy es podríamos decir que es algo normal. O sea, me tenés que ofrecer una política de cambios y devoluciones. Es acá donde, desde el punto de vista logístico, la verdad que se nos hace complicado poder satisfacer en tiempo y forma esta política, ¿sí? Por eso es importante volver al concepto de Big Data, analizar los motivos. O sea, yo operativamente tengo que estar preparado para responder rápidamente cuando se necesita ejecutar una política de cambios y devoluciones. De eso no hay duda. Pero lo que yo puedo hacer también como logístico es analizar los motivos de por qué se están generando cambios y devoluciones. ¿Sí? Si es porque llego tarde, si es porque yo llevo mercadería cruzada, si es porque estoy entregando mercadería vencida o con otro lote, son problemas logísticos que los tendré que solucionar yo. Pero también se pueden dar por otras cuestiones. ¿Sí? La información que está en el sitio o en la página no es la correcta. Las medidas del producto no es la correcta. Entonces, ¿es responsabilidad del logístico publicar bien la información en el sitio de internet? La verdad que no. Pero sí es responsabilidad detectar las causas, quedarse con las que corresponden a él, las causas operativas, trabajar en la mejora de esas causas operativas de manera casi inmediata, ¿bien? Y las que no dependen de él, informarlas rápidamente. ¿Por qué? Porque por más que no dependan de mí, terminan repercutiendo en mi operación. ¿Ok? Bueno, este gráfico, para los que hicieron ya varios cursos conmigo, les debe sonar muy conocido, ¿no? O sea, me causa mucha gracia porque esto ha pasado. Yo estuve en esta situación justamente a fines de febrero, en donde me tocó participar, ¿no? Como externo, como consultor, esto, ¿no? En donde se empezaban a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos a jugar fuerte en el canal electrónico? Dueño, no, quédate tranquilo que todavía falta tiempo, ok. ¿Qué se estaba gestando afuera? La bola de demolición de COVID, ¿no? O sea, vino COVID y rompió con tu reunión de ventas y operaciones, en la cual, por ejemplo, se definió no darle mucha importancia, ¿sí? ¿Qué generó esto? Aquellas empresas que ya tenían en funcionamiento su canal de comercialización electrónico siguieron adelante, sintieron el cimbronazo, por supuesto, pero salieron adelante de una manera más rápida, ordenada, organizada. Los que lo tenían más o menos tibiamente, bueno, tuvieron que hacer un mayor esfuerzo. Aquellos que ni siquiera tenían un sitio, tuvieron que salir a hacer a como dé lugar. Entonces, por eso, ¿no? Cuando nos toque estudiar esto el año que viene, o cuando ustedes lo puedan estudiar o leer en algún artículo y que hagan un poco la recopilación de cómo fue el proceso logístico en esta pandemia, por lo menos acá en Argentina, nos vamos a encontrar con, claramente 2 etapas. La primera etapa nos pegó la bola de demolición de COVID, tuvimos que salir y ver de qué manera podíamos entregarle al cliente. O sea, el de qué manera significó como sea. Y el como sea significó salir y contratar. Día por ciento, 50 piqueadores en una semana.
Andriani Logística, cientos de vehículos en un mes. O sea, Walmart multiplicó por 10 la cantidad de envíos a domicilio. Tuvo que triplicar su flota de distribución a domicilio. O sea, la primera etapa se caracteriza por ¿qué? Cero eficiencia. Se apuntó a la eficacia, a tratar de satisfacer la demanda. ¿Bien? Esa primera etapa tiene que, en muchas empresas ya terminó, en otras todavía está, pero tiene que terminar lo más rápido posible para darle lugar a la segunda etapa. ¿Cuál es esa segunda etapa? Esa segunda etapa tiene que ver con la normalización. Y esa segunda etapa está caracterizada por esto. Hay que volver a ajustar estos tres pilares. Que creo que con esto arrancamos, chicos, ¿no? Con el comentario, con uno de los comentarios que hizo una compañera, no recuerdo el nombre, pero que cuando estábamos hablando de los principales objetivos, ella puso costos, tiempo y calidad. ¿Sí? Bueno, justamente, o sea, una variable de los dos principales objetivos logísticos son estos. Costos, ¿cómo tienen que ser esos costos? Tienen que volver a ser competitivos, porque si no, no hay forma de sostener una rentabilidad. En la primera etapa, las empresas resignaron rentabilidad, chicos, resignaron rentabilidad. ¿Sí? En esta segunda etapa tenemos que volver a ser competitivos. ¿Y cómo vamos a ser competitivos? Ajustando de nuevo los costos. ¿Sí? Segundo, plazos de entrega. Seguir cumpliendo con los plazos de entrega, pero de una manera competitiva. Tercero, trazabilidad. Ese concepto de trazabilidad, ese concepto de visibilidad que estuvimos hablando. ¿Sí? No solamente para mí, sino también importante la trazabilidad para quién, para el cliente. ¿Sí? Recuerden esto. Y estos tres pilares, sin duda, en breve estos van a seguir modificándose. Necesariamente tienen que evolucionar, ¿sí? Aunque si somos exactos en la expresión, ya lo están haciendo. Ya tenemos que estar modificando esto, ¿sí? Y en este punto quiero hacer dos salvedades. La primera, cuidado con copiar modelos exitosos en otras economías, en otras sociedades. No siempre acá se pueden aplicar, ¿sí? Y les doy un ejemplo clarito, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, en donde el e-commerce creció por oferta, o sea, escuchen esto, ¿no? En Estados Unidos, que lo podemos tomar como referencia del desarrollo de lo que es el e-commerce, esa industria creció por oferta. A ver, ¿qué significa que creció por oferta? Tuve tiempo de planificar, de implementar, de corregir. O sea, yo fui mejorando y fui puliendo, ¿sí? Hoy, en Argentina, dada esta situación, el e-commerce, como yo les dije al principio, hoy queremos satisfacer la demanda que nos tenía que esperar dentro de 5 años. En Argentina, al contrario que en Estados Unidos, por ejemplo, el e-commerce está creciendo por demanda. Cuando una actividad crece por demanda, la capacidad de respuestas tiene que ser ya, rápida. Y si yo no tengo planificado ese canal de comercialización, que entre paréntesis, planificar el lanzamiento de un canal de comercialización electrónico en una organización puede llevar meses, si no lleva años. ¿Sí? Cierro paréntesis. Hay muchas empresas que en esta situación de pandemia y de cuarentena y de restricciones lo hicieron en semanas. Entonces, a medida que lo van ejecutando, lo van corrigiendo. A medida que lo van ejecutando, lo van corrigiendo. ¿Sí? Así que bueno, todo este proceso de costos competitivos, plazo de entrega, trazabilidad, de adecuar nuestro e-commerce a lo que es la demanda, es un proceso que todavía no está maduro, o sea que todavía no está asentado para saber cómo va a quedar, ¿sí? ¿Bien? Bueno, nuevo desafío logístico. ¿Ok? Una reflexión final, chicos, antes del cierre. La logística 4.0 es un fenómeno que el año pasado en nuestro país se estaba asomando tibiamente, ¿sí? No quiero decir que no existía, pero se asomaba tibiamente. Y era parte de los avanzados en el tema, ¿sí? Era parte de los innovadores, era parte de los grandes jugadores. Pero entre las tantas cosas que nos va a dejar COVID, una de ellas es justamente la aceleración de la transformación y la digitalización de los procesos logísticos en nuestras organizaciones. Y eso es un tema vital. O sea, la digitalización de los procesos logísticos tiene que ser encarado por las organizaciones como un tema vital para la competitividad
de ellas mismas, ¿sí? Si no, van a quedar afuera en un mercado que se transformó en súper mega exigente, ¿sí? Bueno, chicos, llegamos al final entonces de este webinar. Nos pasamos unos minutos. Espero que les haya resultado de interés, pero lo más importante, y realmente espero que les haya resultado de disparador para seguir investigando, para seguir desarrollando conceptos y para seguir evolucionando en sus profesiones y en su desarrollo laboral. De mi parte, les dejo un saludo. Fue un placer, sinceramente, poder compartir esta charla con ustedes hoy viernes. Ahora los dejo con Milomar, quien seguramente va a tomar nota de todas las consultas y dudas sobre este y otros temas. Así que bueno, los saludo a todos y nos vemos seguramente en otro webinar que vamos a estar preparando para fines de octubre, ¿sí? Ahora vamos a responder algunas preguntas, pero yo ya me despido con ustedes oficialmente. Walter, en la semana te estoy escribiendo un mail que tengo para conversar unas cositas con vos. Cómo no, Agustín, dale, gracias por participar, ¿eh? Bien. Excelente. Muchísimas gracias, Buen chicos. fin de semana, Walter. ¿Cómo están? Gracias, Walter. Algunas dudas, preguntas con respecto, para aclarar un poco, al material que Walter compartió, a los videos a los que les hizo comentarios, ¿ok? Se va a enviar, obviamente, personalizado junto con el certificado digital por la asistencia a esta participación, a esta jornada, agradeciendo una vez más su predisposición y buena onda, comentarios y consultas a lo largo de la jornada. Les voy a colocar el link, ¿ok? Para que se registren, para que confirmen sus datos. Se los estoy dejando en el chat a todos para que llenen ese formulario donde va a estar su nombre y su apellido, que por favor esté claramente, su email, para que a partir de allí, junto con las personas que se registraron y estuvieron de inicio a fin, hasta los 52 personas que estuvieron al final, puedan recibir el certificado digital, ¿ok? Con respecto a algunas personas estaban consultando sobre capacitaciones y cursos. Allí, bueno, Walter les está compartiendo la filmina, ¿ok? Donde pueden encontrar más capacitaciones especializadas, bien sea en company, bien sea a distancia, bien sea online, de acuerdo a la disponibilidad que tengan, si están en Argentina, fuera de Argentina o en provincia, ¿ok? Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en @inalog.ok, que se los escribí hace unos minutitos, también en www.inalog.com.ar. Ok, se los vuelvo a repetir en el chat. Entonces, es importante que a partir de ahora, ok, vamos a llenen el formulario para completar la información, para emitir de forma confiable la inscripción y comparar los que estuvieron presentes y emitir el certificado. Por otro lado, esta información, esta jornada se va a subir a YouTube, también se los vamos a informar. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta adicional que hacer, con todo gusto les voy respondiendo. Sí, todo ok, bien, gracias por el tiempo, gracias por participar. Bueno, cualquier duda, allí Agustín tiene una duda con la diplomatura, le respondemos. Si no hay preguntas, me despido. Por favor, llenen en los próximos 15 minutos el formulario, se los vuelvo a colocar para todos, de modo que lo completen y la próxima semana, ok, les llega el certificado junto con este material y los videos a los que hicimos referencia y el link de YouTube para que lo tengan disponible. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su participación, buena salud, ¿sí? Feliz noche y que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy bueno. Gracias, Milomar. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, buena charla. Hasta luego, gracias.
Hasta luego, gracias. Hasta luego, buen fin de para todos. Hasta luego, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias por todo. Hasta luego.